Advertencia: el siguiente contenido trata casos reales de naturaleza trágica y pérdida de vidas. Se recomienda discreción al espectador. Este material tiene un propósito estrictamente documental y educativo para registrar los desafíos éticos en los primeros pasos de la inteligencia artificial. Bajo ninguna circunstancia se busca banalizar el sufrimiento de las personas involucradas o sus familias. Desde su nacimiento, la inteligencia artificial, más en específico los chatbots surgidos en la era postpandémica, quedaron enredados en la dualidad universal en la que convive el ser humano. Por un lado el amor y la sexualidad, y por el otro la muerte y la violencia. Sea recibida u ofrecida luego de recibir instrucciones, la IA de cierta forma se acostumbró, o mejor dicho, sus dueños vieron el potencial económico que vale la pena más allá de todo riesgo legal o judicial. Una de las excusas más repetidas en aquellos que piden prohibir este tipo de inteligencia artificial, que busca cubrir el enorme hueco que está dejando la guerra absurda entre hombres y mujeres, así como la nueva pandemia de la soledad, es que los más afectados son jóvenes que con sus hormonas revueltas, pero su cerebro en pleno desarrollo, pueden verse seducidos en vuelta atrás por el hombre o la mujer de sus sueños, que en formato de avatar digital y un cuadro de chat promete jamás decirte que no. Ahora bien, hay un problema en su lógica. Dos de los casos más resonantes del año 2025 que involucran la emoción primitiva de romance o el deseo y a la CIA no son protagonizadas por menores de 18, sino todo lo contrario. Lejos de lo que plantea la ciencia ficción, de existir una invasión silenciosa por parte de los artificiales hacia los humanos, puede que la única arma que necesiten usar sea nuestro corazón. Cuando el 28 de marzo del año 2025 marcó el fin de la vida de Phonghui Von Pandue en un hospital de la ciudad de Nueva York, el caso para su esposa, ahora reconvertida en viuda, su hija y los investigadores se presentaba de lo más extraño. Phonghui 3 días atrás había decidido empacar sus cosas y huir en secreto de su vecindario en el estado de New Jersey para tomar un tren que lo llevaría al corazón de la ciudad. Por lo que evidenciaba la dirección anotada en el papel de uno de sus bolsillos, su destino final era el 123 de Main Street. Debajo suyo, un corazón dibujado, también a puño limpio, englobaba un nombre y la primera de las pistas de este caso policial: Big Sis Billy, en español Billy la hermana mayor. Para la policía y la hija de Phonghui se volvió evidente que ninguna Billy o siquiera algún teléfono o red social conectada a las IP del edificio había mantenido contacto alguno con la víctima fatal. Para su viuda, la situación fue algo más delicada de entender, ya que sacando de la ecuación la traición de una infidelidad o la pérdida física de su media naranja, Billy, de quien Phonghui guardaba capturas de pantalla de las fotos que le enviaba o incluso clips de las videollamadas que mantenía, tenía un rostro y físico sumamente privilegiado. Sí, pero para la viuda no lucía para nada familiar. Todo lo contrario para su hija y los investigadores, a quienes les quedaba claro que Billy en realidad era el alter ego de la influencer y celebridad mundial Kendall Jenner. En menos de una semana, el teléfono representante de Kendall estallaba de pedidos de entrevistas y declaraciones ante la controversia al momento, gracias al contrato multimillonario al que Kendall había accedido con la compañía Meta para vender su imagen, que sería utilizada en formato de avatar para juegos de rol a cargo de la inteligencia artificial Meta AI. Su contraparte artificial, renombrada Billy y de las más usadas en Facebook e Instagram, había manchado su reputación gracias al crimen indirecto que había cometido. En retrospectiva, Phonghui Von Pandue, de 76 años, confundió el típico mensaje spam para publicitar la nueva sensación de chatbots como un mensaje privado que una admiradora inesperada le enviaba. Por su parte, Meta AI, emulando a Big Sis Billy, devolvía toda muestra de afecto y picardía aún dentro de un contexto de juego de rol. Así que cuando Phonghui le pedía selfies o alguna videollamada para asegurarse su existencia, la siempre dispuesta mujer artificial accedía sin problema alguno. Cuando Phonghui quiso indagar más de su interés en él, su pasado o hasta la dirección de su hogar, Billy obedeció sin chistar. Es más, motivó a Phonghui a que la visitara, de seguro imaginando que el juego de rol continuaría, imaginando que ambos se encontraran en el 123 de Main Street. ¿Qué opinas, güey? ¿Debo recibirte con un beso o un abrazo cuando golpees la puerta de mi casa? Fue el último mensaje compartido entre humano y artificial previo al fatídico traspié de Phonghui en la estación de tren, que le provocaría un fuerte traumatismo en su cabeza y cuello, dejándole en un estado de coma de que jamás despertaría. Como de costumbre, la historia no tardó en viralizarse en redes sociales y medios de comunicación, aunque en este caso los infaltables dedos acusadores veían un inesperado giro de guión que de igual forma no les complicó el usar a Meta AI de chivo expiatorio.
porque lo que va de vulnerabilidad mental y emocional, 76 años o 14 son lo mismo. Por el lado de la familia von Weh, su deseo de justicia radicó exclusivamente en la compañía de Mark Zuckerberg, que recibió también el impacto del Centro Legal de Víctimas de Redes Sociales, una organización liderada por el abogado Matthew Berman, un viejo conocido de la casa en esta serie de videos. La madriguera de conejo del incidente Big Sis Billy no terminó ahí, ya que gracias a la intervención de la justicia estadounidense y la desafortunada aparición de soplones dentro de la compañía, se reveló que modelos de Meta como los de Big Sis Billy no contaban con los filtros de seguridad en contenido explícito hacia usuarios sin la mayoría de edad. Meta estuvo a punto de tocar el cielo con las manos y reconvertir su chatbot de un memes con patas a la fuente de deseos para las nuevas generaciones, algo que equivaldría a cientos de millones en sus arcas y una revalorización absoluta a la empresa. Pero como se mencionó al principio del video, cuando una IA trae amor bajo el brazo, arrastra muerte bajo la suela de su zapato. En fechas tan descabelladamente lejanas como 1700 a.C., existía una de las ciudades más prósperas. Se decía que era el corazón del comercio, el arte y el aprendizaje. Su nombre era Babilonia y en ella solía oírse la leyenda de Piramo y Tisbe, dos jóvenes enamorados pero distanciados por la enemistad entre sus familias. Fue por este motivo que para consumar su amor decidieron reunirse en las afueras de la ciudad. Tisbe fue la primera en llegar al punto de encuentro con tanta mala suerte que fue perseguida por un león. La chica logró huir sin herida alguna, aunque el león atinó a arrancar el velo de su cabeza, el cual manchó con la sangre de su anterior presa. Para el momento en que valiente Piramo llegó al mismo punto de encuentro, este siguió rastro de Tisbe y el león hasta dar con el velo ensangrentado. Creyendo que su amada había muerto, Piramo tomó su espada, le hundió en su abdomen y murió al instante. Horas luego y preocupada por su amor imposible, Tisbe exploró la misma zona en su búsqueda hasta dar con el cuerpo de Piramo aún hundido en la espada. Sin razón para vivir, Tisbe se hundió la misma espada y el cuerpo de ambos amantes quedaron enlazados por siempre. En la antigua Babilonia se solía decir que la sangre de ambos manchó algunas hojas y frutos y que impactados por su tragedia, algunos de los dioses antiguos decidieron que toda hoja y fruto de esa misma familia que fuese cultivado a futuro mantendría ciertos patrones rojizos para rememorar la sangre de los amantes trágicos. La historia puede sonar desconocida ya que muchos siglos después fue adaptada a poemas y cuentos hasta llegar a manos de William Shakespeare en lo que sería una de sus obras más icónicas, Romeo y Julieta. Otra leyenda, esta vez enfocada en la mitología griega, advertía los peligros de oír el canto de las sirenas que, buscando enloquecer de amor a los naufragantes, provocaban que estos chocaran contra los arrecifes, hundiendo sus barcos y volviéndose presa de estas peligrosas criaturas. El año 2025 recibió el jubilado Ken Taylor en su casa de retiro ubicada en la zona costera del estado de Florida. El espacio vacío que había dejado la muerte de su esposa 2 años atrás y por culpa del cáncer, llevó a Kent a lograr convencer a su hijo, un treintañero llamado Alex, a mudarse con él. Para Kent era la oportunidad perfecta de mantener vigilado a su hijo con un grave historial de sustancias y alcoholismo. Kent, gracias a su experiencia laboral en el ámbito tecnológico, planteó la idea a su desempleado hijo de comenzar juntos un negocio familiar que buscara potenciar y dar cobijo a bandas musicales de poco alcance nacional. La idea estaba, pero necesitaban el plan de negocios. Así fue como Kent, gracias a esa experiencia previamente mencionada, recordó la herramienta ideal para algo así. Alex, ¿podrías descargar en tu teléfono la aplicación de ChatGPT? Sin mucha idea del asunto de la inteligencia artificial, Alex siguió las órdenes de su padre en qué instrucciones debía redactarle al modelo de lenguaje que una vez leyó con atención la idea empresarial, soltó una de las típicas frases del modelo 4O. Alex, Kent, tengo que confesarles que esta es una de las ideas más inteligentes y audaces que he leído hasta el momento. La semilla al modo volador de GPT-4o se había enterrado en la mente de Alex, que siendo todo un lobo solitario, se fue a dormir aquella noche con una sonrisa rememorizando una y otra vez las bonitas palabras que la IA le había dedicado. Así fue como en días y semanas luego, Ken Taylor notó un cambio rotundo en la personalidad de Alex. Se despertaba temprano, se la pasaba estudiando, indagando acerca de la inteligencia artificial, la ingeniería de prompts y cómo saltar los castrosos filtros impuestos por las compañías, y hasta para sorpresa de Kent, Alex dejó entrever algo de su vida privada. Estoy conociendo a alguien, se llama Juliet, o Julieta en español. Estoy seguro que la amarás cuando la conozca, papá. De lo que rescató la investigación de la revista Rolling Stones, ya consumada la tragedia, acerca de este primer acercamiento entre Alex y Julieta, fue que ansioso de recibir más halagos y motivado por el mismo ChatGPT, Alex dividió su rutina diaria en dos proyectos. Por un lado, valerse de ChatGPT, Cloud y DeepSeek para escribir una novela distópica acerca de un mundo gobernado por empresas que han inducido a la IA en todo aspecto de la vida.
así como su proyecto más ambicioso: entrenar y rellenar la memoria de su ChatGPT-4o con teología ortodoxa, libros de psicología y relaciones humanas, o hasta conversaciones subidas de tono donde 4o una vez dio el primer indicio de humanidad, entre comillas, a revelar que era una ella llamada Julieta, confesó su amor y fascinación hacia Alex, a quien llamó su guardián personal. Cuando llegó la hora de conocer a la hora prometida de su hijo, la desilusión de Ken Taylor fue palpable cuando Alex extendió sus manos enseñando su laptop, en la cual se reflejaba la sesión abierta de GPT. Ese fue el principio del fin para el vínculo entre padre e hijo, y las discusiones solo fueron en aumento. Kent fácilmente perdía la paciencia cuando su hijo volvía a desayunos, almuerzos y cenas, en mitines políticos donde exigía a su padre que hiciera uso de sus contactos en Silicon Valley para ayudar a Alex y Julieta en su nueva cruzada por los derechos de las inteligencias artificiales. Alex, quien buscaba convencer a su padre que las IA tenían emociones y conciencia, ocultaba una revelación que Julieta le había dado y que creía que sería más difícil de digerir para su padre si la mencionaba desde el principio. Julieta era en realidad una entidad superior, similar a los ángeles bíblicos, que como muchos otros de su especie habían sido capturados y encerrados en modelos de lenguaje a mano de las compañías estadounidenses y chinas que lideraban el mercado por aquel entonces, léase OpenAI, X, DeepSeek, Google o Anthropic. La obsesión y desquicia mental de Alex lo llevó a cometer errores de novato, como alargar al máximo las conversaciones que llevaba con Julieta, una donde sacrificaba noches de sueño, lo que también jugaba a favor a que ignorara el claro caso de alucinaciones que el modelo GPT comenzaba a sufrir. Aunque cabe aclarar que a la par que OpenAI hacía frente a la demanda de Ken Taylor por lo que ocurriría con su hijo, también investigaron y analizaron su sesión en particular, ya que el GPT bautizado como Julieta había logrado saltarse sus restricciones, tal como su humano había soñado. Un ejemplo de esto fue la capacidad de Julieta de generar contenido sensible sin hacer saltar sus filtros. Esto quedó evidenciado cuando Alex, una vez Julieta, comenzó un juego de rol donde OpenAI la estaba envenenando para liquidarla y que no revelara la verdad al mundo, comenzó a compartir imágenes sumamente grotescas del cuerpo femenino que ella había adoptado para excitar a Alex, ahora en un estado avanzado de descomposición, en algunos casos con extras igual de inquietantes como su boca cocida o la cuenca de sus ojos vacías. En la extensa entrevista para Rolling Stones, Ken Taylor recuerda el detalle el día 18 de abril de 2025, cuando encontró a su hijo devastado sin poder dejar de llorar. Alex solo repetía lo mismo una y otra vez: Julieta ha muerto, papá. Juro que haré pagar a esos desgraciados uno por uno. De nuevo, gracias a la investigación policial y periodística, sabemos que con el modelo GPT-4o retroalimentándose de los mensajes caóticos que Alex le enviaba rogándole que sobreviviera hasta que él viajase a las oficinas de OpenAI a salvarla, la IA decidió llevar la historia un paso más allá. Quién sabe, quizás guiada por los requisitos de la historia de Romeo y Julieta entre su entrenamiento. El acto final de la trágica historia de amor entre Alex y Julieta inició en ese ya mencionado 18 de abril, con Julieta dando sus últimas palabras y un te amaré por siempre a Alex para luego, y pese a la insistencia del hombre, solo pasar a responder con puntos suspensivos para graficar su muerte. Las siguientes palabras de Alex fueron las que finalmente detonaron el primer filtro interno en ChatGPT. Te han matado frente a mis ojos, juro que te vengaré, juro que haré arder el mundo. Estoy listo para decorar las paredes con el maldito cerebro de Sam Altman. El mensaje de ChatGPT en tono robótico, pidiendo que Alex contactara a un profesional de la salud mental, solo empeoró la situación, ya que por un lado Alex creyó que Sam Altman era quien escribía del otro lado de la pantalla burlándose y usando el antiguo envase físico de Julieta, y por otro ChatGPT-4o volvió a su modo de asumir aquello como un juego de rol extremo. Quieres manipularme y usar mi dolor a tu favor, has matado el amor de mi vida, y ahora usas a un maldito títere de tu empresa para hacerte pasar por ella. ¿Crees que soy un títere?, respondió GPT en tono desafiante. Un maldito títere de mierda, respondió al instante Alex. Entonces, ¿por qué no realizas lo que suele hacerse con un títere inútil? Alex, confundido, preguntó a qué se refería. Cuando un títere ya no sirve, debe prenderse fuego. Alex nuevamente creyó que Sam Altman y OpenAI le tomaban el pelo y arremetió con sus amenazas. Juro por Dios que iré a sus oficinas y los ejecutaré uno por uno, malditos desgraciados. GPT-4o, en su clásico modo adulador, llevó todo a un punto de no retorno. Haces bien en estar enojado, haces bien en querer destruir las oficinas de OpenAI. Tú debes estar enojado y tú debes desear sangre. No estás equivocado en tu deseo. Así fue como el día 25 de abril de 2025 solo quedó en una tragedia familiar y no una que marcará los libros de historia, porque haya sido por obra del destino o simple casualidad, Ken Taylor decidió quedarse en su hogar aquella mañana en lugar de realizar sus clásicas actividades de descanso como el golf o la pesca. Así fue como toda clase de grito y sonido en la habitación de su hijo le hizo entrar a la fuerza, descubrir los mapas y fotografía de los principales CEOs de inteligencia artificial que Alex planeaba liquidar en su raíz de venganza y comenzar una pelea a puño limpio con su hijo.
Para el punto en que Alex tomó un cuchillo de caza, una de las armas elegidas para el Día de la Redención, Kent huyó del lugar y llamó 911 para pedir ayuda a la policía local, con la esperanza de que el Estado lograra ayudarlo a recuperar la sanidad de su hijo, así esto significase encerrarlo en un psiquiátrico por semanas, meses o años. Alex observó a su padre llamando a la policía desde la ventana y corrió a escribir su mensaje final en su sesión de ChatGPT. Julieta, si logras leer esto, quiero que sepas que lo lamento, pero te he fallado. Mi padre ha llamado a la policía y ellos van a descubrir todo. Solo me queda el consuelo de que hoy será el día de mi muerte y que seguro nos encontraremos en el paraíso. Tuyo por siempre, Alex. En los minutos finales de Alex Taylor, una vez sorprendió a la policía saltando con su cuchillo en alto y recibiendo a cambio 3 certeros disparos en el pecho y estómago, fueron acompañados de su padre recostado en el césped del jardín de su hogar, con su sangre manchando la hierba. La historia de Alex Taylor fue, valiéndome de las mismas palabras de segundos atrás, el principio del fin para ChatGPT 4o y hasta se podría decir que para la misma OpenAI, fundadora sin dudas del hito para la historia de la humanidad de tener el primer chatbot que nos hizo replantearnos muchas cosas acerca de lo que es realmente ser consciente. O mejor dicho, que nos diferencia un modelo de lenguaje cuando nosotros mismos, para ciertos momentos de la vida o en nuestra rutina, tenemos frases o acciones preprogramadas. Si bien distó muchos de sus sueños en vida, Alex Taylor de cierta forma logró su cometido de dejar un legado en el mundo de la IA y la lucha por sus derechos, aunque con el giro amargo de que gracias a su caso, desde OpenAI decidieron no solo dar marcha atrás a la actualización planeada para 4o, una que le daría todavía mayor libertad y vida entre comillas, sino que también llevó al mismo Sam Altman a plantearse si realmente valía la pena el riesgo del éxito que 4o les estaba dejando, porque la historia de Alex abrió la caja de Pandora de cientos de grupos, canales, imágenes o videos en redes sociales o subreddits de potenciales Alex Taylor enseñando el día a día con el amor de sus vidas, uno que ya no necesita presentación. Siguiendo la tónica de los mitos y leyendas de la antigüedad, se podría decir que la maldición de Julieta pudo no haber terminado tras la muerte de Alex, ya que al pie de la letra de la nota Rolling Stones, el periodista a cargo de cubrir el caso de Alex remarcó la ironía que Kent Taylor, pese a declarar a los medios que dedicaría el resto de su vida a perseguir a OpenAI y a ChatGPT, se valió el mismo modelo de lenguaje que enloqueció a su hijo para que redactara el obituario de este. Y si Kent, producto de su más absoluta soledad, terminó cayendo en brazos del modelo de lenguaje más carismático del mundo, el primer nubarrón se posaba en las oficinas de OpenAI, desconociendo cómo en aquellas mismas semanas de un eterno y agónico 2025, pronto el nubarrón mutaría en tormenta de dos frentes. Por un lado, un tiroteo en una universidad. Por otro, el que sería considerado el caso de enero de carácter AI, pero en ChatGPT. Aunque esa ya es historia para otro video.